a Dios porque nos dio otro día de vida para poder glorificarlo. Disculpen mi español, estoy medio nerviosa y aparte a veces sé más palabras en inglés que en español, pero ok, vamos a el hermano, mi esposo puede leer Éxodo 1, 9 al 10. Y se pueden sentar. Éxodo 1, 9 al 10. Ahora dice: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también sea una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Luego Éxodo 1, 13 al 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Ok, hay que meditar esa palabra que Dios nos ha dado. Hubo un rey de Egipto, ¿verdad? Y ese rey se dio cuenta que los hijos de Israel se multiplicaron y eran muchos, más que los egipcios. Ahora, ese rey asumió que como eran tantos israelitas, que ellos se iban a reunir y tal vez ir contra guerra con los egipcios o irse con los enemigos de los egipcios y destruirlos y ellos quedarse ahí en la tierra de ellos. Entonces quiero refrescar la historia de Moisés para poder entender esto más. Entonces hubo un rey y ese rey, pues las consecuencias de él pensar mal, él hizo los israelitas en esclavos. Entonces esos Aleluya. no me gusta hablar ahí. Entonces esos israelitas se convirtieron en esclavos. Entonces luego la historia de Moisés, ¿no? La mamá de Moisés fue una hija de Israel. Entonces ella tuvo a Moisés, pero el rey en ese entonces quería que mataran a los niños bebés para que ya no se multiplicaran los israelitas. Entonces ella no quiso matar a su bebé, obvio, no iba a dejar que eso pasara. Entonces ella puso su bebé en una canasta y lo dejó en el río, ¿no? Y luego una egipcia vio a ese bebé, se lo llevó a su casa y hace cuenta que él nació como Egipto. Y luego, después de eso, él creció y pasaron las cosas que él un día vio que un guardián egipto estaba maltratando a uno de los esclavos y él le dijo, no hagas eso. Se empezaron a pelear y lo mató, lo escondió, luego se llegaron a enterar, él se tuvo que huir de ahí. Pero luego el llamado de Dios le dijo a él, Moisés, regresa a Egipto. Y Moisés dice, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué debo de regresar? Si regreso me van a matar. Y dijo él, no, tú tienes que regresar para liberar a los hijos de Israel, de Egipto. Entonces Moisés
Dios me ha mandado para que liberes a los hijos de Dios. Y él dijo que no, dijo que no los iba a revelar. Entonces es cuando Dios mandó a los 10 plagas. ¿Se acuerdan de que Dios convirtió al agua en rojo para que se viera como sangre? Luego los 10 cosas. Y luego todavía el faraón decía no, y pues, plaga tras plaga él decía no los voy a dejar ir. Y faraón le dijo a Moisés, él como que a lo mejor y tuvo miedo y dijo, oh, esto sí es en realidad, ¿no? Si yo no dejo los hijos de Dios ir, algo peor va a pasar. Entonces él dijo, oh, ok, está bien, dejo a las mujeres irse, pero dejo a los hombres irse, pero a las mujeres no. Y él dijo, no, todas. Entonces él dijo, ok, está bien, los dejo ir, pero tienen que dejar sus animales y todas sus cosas aquí. Y dijo Dios que no, dijo Moisés, no, Dios quiere todo ellos y más aparte de sus cosas. Y al final, pues las consecuencias de eso fue que Faraón pues perdió a su hijo, ¿no? Y luego ya los hijos de Dios fueron libertados. Y lo chistoso de eso es que al final sí los esclavos se pudieron huir de Egipto por la gracia de Dios, pero ellos todavía llegaron a renegar y dijeron, porque para llegar a la tierra prometida que Dios había prometido para ellos, era larga distancia. Entonces ellos estaban desesperando y dijeron, Dios, ¿cómo es posible? Ellos empezaron a renegar a Moisés diciéndole que hay mejor nos hubiéramos morido de las manos de Faraón, porque allá en Egipto tan siquiera teníamos comida todos los días y aquí nos estamos muriendo de hambre. Entonces Dios Dios vio esto y Dios hizo llover pan y les dio comida. Bueno, esta es para refrescar nuestra memoria de esta historia, pero a lo que yo quiero llegar y lo que me tocó mi corazón cuando yo leí esta historia fue que así somos nosotros, ¿no? Como Faraón. Primero asumamos algo, cuando vemos que algo malo está pasando, luego pensamos lo peor, así como Faraón que pensó, ay, hay muchos israelitas y ellos se van a unir y nos van a destruir. Así somos nosotros también, donde luego nos pasa algo y pensamos lo peor. Y cuando tú piensas lo peor, a veces cometemos el error de decir, de actuar de una manera equivocada, que pensamos que es lo mejor para nosotros, pero en realidad a veces no es lo mejor para nosotros. Faraón, las consecuencias que por pensar así, pues él hizo a los israelitas esclavos. Entonces, así igual y nosotros, a veces pensamos mal, actuamos mal y nos va mal. Y luego, otra cosa que me llegó fue que Dios nos manda señales y nos quiere decir, hijo, estás en un mal camino, estás haciendo mal. Y Él nos manda tantas señales, así como las plagas, que Él mandó a Faraón a 10 plagas, y él todavía no captaba, era necio. La Biblia dice que Él fue necio. Entonces, otra cosa que me llamó mucho la atención fue que Él fue, aparte de ser necio, por fin algo malo, terrible tuvo que pasar, y que perdió a su hijo, y ya por fin fue cuando dejó a los israelitas irse. Y a veces eso nos pasa a nosotros, donde a fuerzas algo malo nos tiene que pasar para nosotros poder aprender de eso. Luego, aparte de que los israelitas se fueron de
por la gracia de Dios, se pudieron irse de Egipto, ellos todavía estaban renegando. Y a veces eso también nos pasa a nosotros, donde Dios nos enseña que estamos en un mal camino y empezamos a seguir en el camino de Dios y otra vez estamos renegando de atrás de Dios, de donde nos sacó, todavía estamos renegando. Me llamó mucho la atención que quiero que mi esposo lea Mateo 14, 29 al 31. Dice la palabra, y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa es la historia de Pedro, a lo mejor muchos de ustedes lo han escuchado, donde, como dijo mi esposo, Dios le dijo, salte del barco, y él empezó a caminar en la agua, pero luego hubo una fuerte wind, una fuerte tiniebla, y le dio miedo, y es cuando se empezó a hundir, y Dios le dijo, hombre de poca fe. Entonces, así nos pasa a nosotros, cuando algo malo nos pasa, pensamos mal luego, actuamos de una manera que a lo mejor no debemos de hacer. ¿Y por qué? Por poca fe que tenemos. Entonces, yo quiero, a lo que aprendí esta semana, me hizo reflexionar. Quiero dar un testimonio sobre mi mamá y lo que ella hizo también me llegó a afectar a mí. Aleluya. Mi mamá, Gloria al Señor. desgraciadamente, ella desde chiquita sufrió mucho. Ella vivía en México, en un lugar muy pobre. Y ella no vivió con sus papás, vivía con una abuelita. Me han dicho que esa abuelita la maltrataba mucho. Por la gracia de Dios, ella llegó a California y hubo una señora que la recogió y la hizo como su hija. Entonces, mi mamá pues hizo su vida, se olvidó del pasado, hizo su vida con un hombre y tuvo a 3 niñas, pero al ella estar con ese hombre, ella empezó a tener problemas. No se llevaban bien, se maltrataban, se aventaban cosas, se decían de majaderías y de cosas. Y yo siento que ella se sentía muy infeliz, ¿no? Por las condiciones en la cual ella vivía. Entonces, ella decidió dejar a esas 3 niñas, a nosotras, a mí y mis hermanas, a dejarnos e irse. Ella tomó, pues se puede decir que el camino fácil, ¿no? Ella tal vez asumió que su vida no valía nada. Ella tal vez asumió que lo que estaba viviendo ella ya no soportaba. Y ella pensó que la decisión correcta era irse. Pero lo que ella no se dio cuenta fue, al decidir eso, no solo la iba a afectar a ella, sino que a nosotros también, a sus hijas. Aleluya. Entonces, ella se fue y pues nosotros crecimos, ¿no? Gloria a Dios. Gracias, hermano. Nosotros crecimos, ¿no? Y sin mamá. Y luego hubo un tiempo que crecimos sin nuestro papá también. A lo que yo me quiero referir es que, igual como Faraón, él asumió algo malo, él actuó
con eso que él asumió y las consecuencias pues fueron malas para él. Grande eres tú. Aleluya. Pero Gracias. aunque mi mamá actuó de esa manera, por la gracia de Dios, Él tuvo misericordia de nosotras y tuvo mucha misericordia sobre mí, que me dejó estar en el camino de Dios y haber conocido a mi esposo y de haber tenido un niño tan hermoso y una familia tan hermosa. Que yo le doy tanto gracias a Dios y que Gracias. yo sí, con fe, debemos de tener mucha fe, no como Pedro, que él se estaba hundiendo, ¿verdad? Por poca fe que él tenía. Y así debe de ser, como nosotros debemos de reaccionar con fe, que todo va a salir bien y que todas las cosas pasan por algo. Estaba como el huracán que apenas, el Hurricane Matthew, que lo habían clasificado como level 5 y resultó que nomás fue 3. Y yo digo que eso sí fue gracia de Dios, que todos asumaron que iba a ser lo peor y sí destruyó unas casas, pero no fue tan grave como ellos pensaron que iba a ser. Aleluya. Mi esposo puede leer Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Gloria a Dios. Ese versículo me ha ayudado mucho en mi vida, también el de Santiago 1:6. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Aleluya. So hay que tener mucha fe, hermanos, porque en esta vida nos van a llegar cosas a nosotros que nos va a afectar años a veces. Pero debemos de tener fe en Dios, que Él siempre va a estar con nosotros, ayudándonos. Hubo, no sé si tienen la aplicación de Pinterest en su celular, y hay uno que dice que a veces crecer duele, a veces el cambio duele. Pero no hay nada más doloroso que estar estancados a donde estamos. Yes. Y es cierto que cuando nosotros conocemos de Dios y no crecemos y estamos ahí estancados, a veces haz de cuenta que nunca conocimos a Dios y nomás estamos allí. Cuando tú empiezas a tener una relación con Dios, hay que mantenerla, hay que tenerla fuerte, Yes, amen. hay que seguir adelante y no hay que desmayar. Aleluya. Eso era todo lo que tenía hoy. Gracias, Señor, por tu Que Dios palabra. los bendiga y dejo este lugar a